El submarino Ara San Juan tenía la orden de hacer inteligencia sobre objetivos británicos. El dato surge de documentos confidenciales que fueron publicados por Infobae. La difusión de la misión secreta generó un fuerte cimbronazo entre la Armada, el gobierno y los familiares de los tripulantes. La verdad que escuchar todos los días los partes y es una indignación y una desesperación sí, no es que para menos, no es para menos. Que no tiene explicación. Jacqueline, No tiene ustedes explicación, esperan... hay cosas de que nosotros no entendemos. Claro. Según publica Infobae, al capitán de fragata Pedro Martín Fernández le ordenaron expresamente que espiara a barcos y aviones británicos. La información está en la orden de operaciones del Comando de la Fuerza de Submarinos, que por entonces estaba a cargo del capitán de navío, Claudio Villamide. El Ara San Juan debía obtener reconocimiento preciso y obtener localización, identificación y registro fotográfico y fílmico sobre aeronaves RAF 130 y aeronaves de Gobernación Malvinas. La instrucción alcanzaba a varios buques ingleses. Lo primero que hay que decir que estos dos encuentros con un submarino nuclear, que uno presupone que es inglés, pero el documento secreto no dice que es inglés, y habla de submarino nuclear, y justo en el área, lo que se llama área negra, que es el área en que tanto la Argentina como Inglaterra, el área comercial, económica, están interesados, pero la Argentina no puede transitarla por el convenio que firmamos en Madrid, sin autorización o sin avisarle a Gran Bretaña. La detección de esos objetivos debía hacerse sobre la denominada Área Juliana. La parte sudeste del Área Juliana abarca un sector de la zona de conservación pesquera exclusiva de las Islas Malvinas, que es controlada por el Reino Unido. La orden de operaciones número 0117C, fechada el 30 de julio de 2017, también le solicitaba al comandante del Ara San Juan alcanzar una serie de objetivos. En el punto 3.3, subtitulado Instrucciones Particulares, se ordena la localización de varios buques británicos y aeronaves de Gobernación Malvinas. Para sumar más incertidumbre, Andrea Mereles, esposa de Ricardo Alfaro, uno de los 44 tripulantes del Ara San Juan, contó que en un viaje que hizo su marido en julio pasado a bordo de la nave, un submarino los había sorprendido y los siguió. Y él me dijo que los compañeros le habían dicho que había visto un submarino, o sea, un barco grande. Y que ese barco se comunicó con la isla Malvina y al rato como que empezó a seguir un submarino inglés. ¿Tuvo conflictos secretos el submarino Ara San Juan con una flota británica? ¿Y si la historia no fue como nos la contaron? ¿Y si todo lo que nos dijeron hasta ahora fue una verdad a medias, un montaje, una pantalla? Porque a la luz de los documentos que se están conociendo, a ver, son documentos que están presentados por la propia Armada. ¿Sí? Atención, en el Juzgado Federal de Caleta Olivia de la jueza Marta Yáñez. En su momento, nosotros decíamos, bueno, ¿qué va a averiguar la jueza si cada vez que quiere pregunta por algo no le dan bola? Había documentos cuando quiso allanar Puerto Belgrano, le dijeron, no, mire, acá son cosas de secreto militar, nosotros no le podemos remitir ningún tipo de documento. Era extraño. Después hubo una decisión de parte del de la sección legales de la Armada, evidentemente con un visto bueno político, seguramente del ministro de Defensa Oscar Aguado, tal vez del propio presidente Mauricio Macri, por la cual esos documentos no eran documentos que afectaran intereses estratégicos de la Argentina y fueron incorporados a la causa. Esos documentos son los que publicó Infobae, que nosotros les resumíamos en el comienzo de Tercera Posición. Pero entonces, si a partir de esos documentos la historia no fue como nos la contaron, si en verdad tal vez el submarino no tenía problemas de averías y por eso lo mandaron a que fuera a Mar del Plata por un lugar tan peligroso como es el borde del talud continental, y si eso no fue así, solo si esto, lo que nos contaron hasta ahora fue un montaje, se explica o se explicaría la aparente torpeza o el silencio o la incomodidad del gobierno ante el tema. Nosotros aquí en este programa en Tercera Posición nos asombrábamos de el ministro Oscar Aguad, que no daba pie con bola, que decía una cosa y después se la desmentían desde la Armada. Nos parecía que todo era una especie de... estaba manejado por unos señores que no entendían nada de nada. Y si en verdad no era que eran tan tontos,
y estaban guardando un secreto militar incómodo o un secreto incómodo. ¿Por qué les digo esto? Hay un punto en el cual la cuestión se bifurca y uno no entiende qué es lo que pasó. En la versión oficial que da cuenta de la avería del submarino Ara San Juan, ¿sí? Recuerden que hay una llamada que después finalmente decían que no existía, después de a poco se fue conociendo, que decía que el submarino tenía averiadas buena parte de sus baterías y que pedía instrucciones, ¿sí? Y que entonces la instrucción que le dicen es: vuelva a Mar del Plata, vuelva a la base de Mar del Plata. Claro, esto no tiene sentido. ¿Por qué? Nosotros lo contamos aquí y decimos, ¿qué clase de gente torpe es esta? Si el submarino está averiado, ¿cómo va a volver a Mar del Plata? Si estaba a la altura de Comodoro Rivadavia, no va a volver a Mar del Plata. Si está averiado, que vuelva a Comodoro Rivadavia, que estaba mucho más cerca que volver a Mar del Plata. A la velocidad que podía andar el submarino Ara San Juan, si era verdad que estaba tan averiado como decían las propias comunicaciones, hubiera tardado como 20 días en llegar por el borde del talud continental a Mar del Plata. No tiene sentido. Una de dos. O los que daban las órdenes eran muy irresponsables, eran muy amateurs, o estaban encubriendo algo. Piénsenlo de otra manera. Incluso aquí Rubén Martín en una oportunidad lo dijo, y nosotros lo mirábamos diciendo, bueno, qué conspirativo. Él dijo, ¿y si el mensaje que decían no era un código entre la base y el submarino para por Dios que les interceptaran la comunicación? Y cuando decían que estaban averiados era un código para decir sigan adelante con la misión. De esa manera se explica por qué el submarino fue a parar a un lugar tan peligroso para un submarino tan viejo, y mucho más si estaba averiado, como es el borde del talud continental, el lugar donde además empiezan las fosas marinas más profundas. Ese lugar coincide con esto que ahora yo conocía, yo la verdad que no lo conocía, nunca había oído hablar del área juliana. El área juliana no los voy a aburrir con latitudes y longitudes, pero es un lugar que en la zona sudeste es como una de esas zonas de exclusión que la Gran Bretaña dice que es de ellos y que la Argentina solo puede pasar por ahí pidiendo permiso. En esa área juliana es donde ya en las otras oportunidades, ahora sí se sabe a través del relato de familiares de los tripulantes, habían estado naves, ¿sí?, que habían detectado el área San Juan, que estaba por fuera del lugar, por un lugar que la Argentina reclama como propio, pero que los papeles diplomáticos, el dominio lo tiene Gran Bretaña, y si Argentina tiene que entrar ahí a esa parte del área juliana, tiene que pedirle permiso a Gran Bretaña, según los humillantes tratados de Madrid que firmaron Menem y Cavallo en su momento como para establecer el fin de las hostilidades con Gran Bretaña. En ese lugar, al que la Argentina solo puede entrar pidiendo permiso, parece que el Ara San Juan había entrado sin pedir permiso. ¿Y qué pasó? Vio un buque gigante, un buque grande de guerra, y después atrás se le vino un submarino. Y entonces tuvieron que disimular, contaban, tuvieron que quedarse quietitos los tripulantes, evitando que los detectara un submarino nuclear. Esto era lo que estaba haciendo el Ara San Juan. Por eso no se entiende qué fue lo que pasó. Quiero decir, a ver si puedo ser claro. Si el submarino estaba descompuesto, ¿quién fue el almita de Dios que le dijo venga a Mar del Plata si corría riesgo de hundirse porque estaba descompuesto? Le tendría que haber dicho vuelva a la base más próxima. Y si no estaba descompuesto, ahí se entiende por qué se fue al borde del talud continental a una zona casi límite con Gran Bretaña. Si el submarino, como se sabe ahora, hacía misiones de espionaje, ¿sí?, que uno puede decir, bueno, eran misiones de patrullaje por una zona de frontera, no son diferentes a las misiones que hace la Gendarmería o que hace el Ejército cuando patrulla nuestras fronteras. Esto hay que tenerlo en claro. Uno no puede decir que el submarino argentino estaba cometiendo alguna ilegalidad, estaba patrullando nuestras fronteras, estaba haciendo lo correcto, ¿sí? Incluso no puede decir que estaba mirando qué pasaba en una zona en litigio con Gran Bretaña. Pero si el submarino, como se sabe ahora, tenía objetivos militares y no solamente era un submarino escuela, ¿podía hacer ese tipo de misiones peligrosas
en el estado que estaba? Porque una cosa no inhabilita a la otra. Hay testimonios previos de tripulantes que dicen que el submarino no estaba en condiciones. De hecho, nosotros contamos aquí 2 datos interesantes que nos pasaban fuentes de la Armada con mucha precaución y con mucho temor de que se supiera, porque pensaban que no solo estaba en peligro su carrera, sino también su vida. Nos decían 2 cosas. Una que nunca fue desmentida, la cuestión de las sondas Poseidón. Son unas sondas muy importantes, digamos que si hay un problema en un submarino, automáticamente van a la superficie. El Ara San Juan no tenía las sondas Poseidón porque estaban vencidas y las que aparecieron deben estar en algún depósito de la Armada, pero creo que nunca las encontraron. El otro detalle que nos decía, ¿por qué el Ara Salta nunca se movió de la base de Mar del Plata para ir a buscar a su gemelo, al Ara San Juan, para colaborar por lo menos en la búsqueda? Y lo que también nos decían es que el equipo de comunicación del Ara Salta estaba en el Ara San Juan y que por eso el Ara San Juan no podía moverse más allá del radio en que se mueven los lobos marinos en Mar del Plata. Esto hace pensar que al submarino lo mandaban a patrullar zonas peligrosas donde hay secretos militares, pero al mismo tiempo el submarino estaba mal equipado. ¿Sí? Lo cual ahí sí forma parte de la típica característica nacional post-Malvinas de mandar a los militares a hacer misiones complicadas con un cuchillo y un tenedor. En su momento, cuando fue el fragor de la desaparición del submarino Ara San Juan, nosotros nos hacíamos una pregunta molesta, que decía, muchachos, no le conviene a nadie que el submarino aparezca. No le conviene a la Argentina, porque la Argentina, digamos, el Estado argentino, la jerarquía de la Armada argentina, va a tener, si aparece el submarino, va a tener que explicar qué fue lo que pasó. Y va a tener que, si apareciera conservado, se podría saber que estaba en mal estado, qué cosas le faltaban, etcétera, 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 y qué fue lo que pasó. Pero y piénsenlo de otra manera. ¿Y si en una de esas le dispararon? Si efectivamente estaba en un área como es esta área juliana, un área que Gran Bretaña considera propia, y ya varias veces se le habían acercado al submarino con cara de pocos amigos, y le llegaron a disparar. ¿Qué iba a hacer la Argentina? ¿Qué iba a hacer la Argentina en este momento de su etapa histórica, que quiere ser amiga del primer mundo? ¿Iba a ir Mauricio Macri a denunciar a Gran Bretaña en los foros internacionales? Es difícil. Mauricio Macri, que se desvive por tener un encuentro con Theresa May, con la premier británica, ¿iba a él ir a denunciar que Gran Bretaña había hundido un submarino? Difícil. ¿Y Gran Bretaña le convenía que se supiera si habían hundido un submarino argentino? Difícil. Los estados a veces guardan secretos que nosotros nunca conoceremos. Y sobre todo, además, cuando suceden en el medio de la nada, en el medio del océano Atlántico, con pésimas condiciones climáticas y donde no se puede saber nada. Son muchos los que dicen que la manera en que explotó tiene más que ver con un ataque que con una implosión. Pero de eso, ¿quién puede decirlo? ¿Quién puede saberlo? Lo que sí ahora sabemos, como un dato, como un primer dato, que frente al silencio oficial nos permite establecer cualquier tipo de conjetura, porque al fin y al cabo no aparece una buena explicación, es que el submarino Ara San Juan era un submarino de espionaje. Que el submarino Ara San Juan se metió en lugares que Gran Bretaña reclama como propios y que además por tratados internacionales Gran Bretaña dice, si vos pasás por acá tenés que pedir permiso. Tratados humillantes que han provocado que la Argentina tenga que acceder a cosas muchas veces delirantes y que además se mantienen en secreto, que son los tratados de Madrid. Algún día vamos a hablar largamente sobre lo humillantes que son los tratados de Madrid para la Argentina y cuyas consecuencias aún hoy se viven. Entonces, a nadie le conviene, me parece, que se sepa la verdad. Por eso, cuando salen estas cosas, que son como datos irrefutables, porque son documentos oficiales, lo que dicen que el submarino tenía objetivos militares. El submarino Ara San Juan no era solamente un submarino escuela y un submarino de paseo, como nos quisieron hacer creer en un primer momento. Era un submarino viejo, mal equipado, al que mandaban a espiar a las naves británicas. Es mucho más complicado todavía. Es casi irresponsable. Por eso no querían que se supiera cuál era la verdadera misión del Ara San Juan, porque si efectivamente estaba patrullando la plataforma continental a riesgo de encontrarse con una nave agresora, tenía que tener condiciones para escapar y evidentemente no las tenía. Entonces, a partir ahora de los documentos oficiales,
el gobierno queda muy incómodo porque tiene que explicar hacia atrás qué fue lo que no dijo. ¿No sabían que era esto? ¿Por qué mintieron? ¿Por qué escondieron? ¿No sabían que el submarino era un submarino que podía tener misiones militares? ¿Valía la pena guardar tanto secreto? Y en todo caso, ¿por qué se quedaron tan callados? Esteban Trebuch tiene los datos porque hoy el gobierno, un poco incómodo, salió como a relativizar la cuestión de los documentos conocidos, Esteban. Sí, concretamente Marcos Peña durante el fin de semana en el programa de Mirta Legrand tomó distancia de esta circunstancia y pidió prudencia. Pero hoy, en las últimas horas, la Armada emitió un comunicado que es contundente y concluyente. Luego de ahondar en cuestiones técnicas, dice básicamente, y voy a leer textual el párrafo, resulta mandatario informar a la opinión pública, escuchá Rolando, que es incorrecto que el submarino haya estado realizando espionaje, sí control de mar y vigilancia en los espacios marítimos de interés, tanto de nuestra zona económicamente exclusiva como en las zonas adyacentes de interés. Las tareas de observación y avistaje en aguas de jurisdicción jamás constituyen un acto de espionaje. Es decir, la Armada hace un rato nada más, en la previa de lo que será la visita que van a tener los familiares de las 44 Por eso te digo, víctimas estaba a Macri, haciendo una niega tarea todo. de patrullaje. Sí. Estaba haciendo tarea de patrullaje, pero hay un punto de los propios documentos y el análisis que se puede hacer de los propios documentos, que esta famosa área juliana no está totalmente dentro de los territorios permitidos para que transiten los navíos argentinos sin pedir permiso. Exactamente, la Armada hace referencia también al respecto en el comunicado, esto es muy técnico, dice que es incorrecto que haya estado en ese lugar, dice que debía obtener reconocimiento preciso y obtener localización, identificación y registro fotográfico fílmico de los buques tantos, los buques ingleses, y que no estuvo en esta zona juliana. Esto es lo que dice el informe, el comunicado de prensa de la Armada de hace un instante nada más. Lo que pasa es que es un laberinto, porque para el lado que vas, te la complicás. Porque si va, ok, suponete que no estaba espiando, no estaba haciendo una misión peligrosa con un cuchillo y un tenedor, y estaba en verdad averiada. ¿Por qué la mandan a volver por el camino más largo? Es casi perverso. Es decir, si la nave estaba averiada, y si era verdad lo que dicen las últimas comunicaciones, ¿por qué la mandan para que vaya hasta el talud continental y de ahí siga a Mar del Plata? Hubiera tardado 20 días en condiciones absolutamente angustiantes. Creo que hay dos cuestiones interesantes. Rolando, la Armada dijo tantas veces blanco y negro al respecto que al final del día vos no sabés a quién creerle. Este es un dato concreto. Y el otro, es una situación muy incómoda de este comunicado que dio a conocer Infobae, estos documentos que dio a conocer Infobae en las últimas horas, porque mañana el presidente de la Nación, Mauricio Macri, va a recibir a los familiares. Claro, que le van a decir, exactamente. ¿En qué quedamos? Claro, esto era por protocolo, ya estaba previsto antes de la revelación o de que se conociese este documento. Así que una situación incómoda para mañana. Hablando de familiares de los desaparecidos del área San Juan, aquí lo tengo a Luis Tagliapietra, es justamente familiar, hermano de uno de los padre. Papá, perdón. Y abogado también. ¿Qué opinas de estos documentos? Bueno, yo tenía conocimiento de ellos desde el principio de diciembre, que están incorporados a la causa federal. La verdad que genera una situación contraria, ¿no? ¿Coinciden con lo que contaban los tripulantes? Claro, es contradictoria ¿por qué? Porque por un lado nosotros estamos trabajando sobre eso ya desde hace un tiempo para empezar a desentrañar todo esto. Que está escrito en un lenguaje complicado, lleno de precisiones técnicas, no es que precisamente claro. Incluso el comunicado del Armado es muy técnico también. Justamente eso, hay que también ponerlo en un marco de interpretación. ¿Por qué? Porque se lo puede interpretar de múltiples maneras, porque en un punto... La ambigüedad es deliberada. Claro, para cubrirse. Sí, porque la cuestión es... No, hay por un lado, como vos bien decís, un lenguaje técnico que es así, no es ambiguo. Lo que es ambiguo, la interpretación. Entonces, sí, claramente, la misión del San Juan implicaba un montón de particularidades. Por ejemplo, en el viaje de ida, como vos describías, han atestiguado los tripulantes que se han bajado en Ushuaia y describieron lo que tuvo que ver con el helicóptero, ejercicios. No, pero en realidad hubo ejercicios militares muy importantes en esa primera etapa, ¿sí? Con prácticamente todos los buques de la Armada involucrados, y en donde ellos describen que en el canal de Beagle tuvieron contacto con chilenos, ¿no? Bueno, bien. ¿Qué es un contacto? Pero contacto es que se contactó un buque y una aeronave que en realidad el tripulante describió como un avión, pero puede ser el helicóptero también, que tiraron hidroboyas, o sonoboyas en realidad,
para leer el sonido del submarino y poder detectarlo. Con lo cual, ellos lo minimizaron como si fuera algo... Una práctica, podría formar parte de un Sí, como parte entrenamiento. del juego, por así decirlo, como estamos digamos, describieron el canal de Beagle como lo que es, Una que frontera. es una frontera y bueno, es parte de decir, bueno... De las fintas de frontera, digamos. Sí, yo voy hasta acá y vos llegás hasta acá, etcétera. Y también describieron el contacto, en realidad uno, porque el otro no participó del viaje de Julio, describió el contacto con el submarino nuclear inglés. Que primero es un barco y atrás del barco viene el submarino. Que él describió lo del submarino, ¿sí? Y que lo describió como un contacto mutuo, el cual no pasó a mayores, simplemente se contactaron mutuamente. Pero hay otros familiares que están diciendo que cuando bajaron le dijeron no digan nada. Claro, bueno, lo que pasa es que esto va en virtud de una cuestión que es central, digamos, de la Armada y creo que de cualquier fuerza militar, que es esto del secreto. De mi hijo, por ejemplo, me decía, mañana me embarco y vuelvo tal día, pero después de lo que hacían o lo que no hacían no hablaban nada. Ahora, Porque está muy instaurado esto de que las misiones son secretas y que no hay que hablar y que no hay que contar, más allá de si tienen o no mayor trascendencia. Entonces eso también hay que tomarlo con pinza. Lo que no hay que tomar con pinza, Rolando, es que lo que vos describías, el submarino, la propia Armada describe que no estaba en condiciones. También con documentos oficiales. Por supuesto. Escuchamos a los dos últimos auditores de la Armada, Lezana, que estuvo hasta diciembre, y Pérez Bachi, que es el actual, donde describen 33 falencias que tenía el submarino, algunas de prioridad 1, con lo cual tenía que ir a dique seco para revisión. El submarino general. en un bondi directamente. Sí, claro. El fabricante estableció que cada 18 meses tenía que revisarse la batería, las escotillas fundamentalmente, para garantizar su estanqueidad, que significa que no entre agua. Claro. Algo tan elemental como que no entre agua. Y a agosto hacía 39 meses que no iba, de 18. ¿Está bien? Ahora, Luis, en concreto, sí. ¿hizo espionaje sí o no para vos? Para mí no. Para mí porque parte... no estaba armado. Patrullaba. Exactamente. No estaba armado el submarino, no tenía torpedos. No llevaba... esto es así, mirá. Yo me baso en la misión de Julio, que está todo incorporado en el expediente. Entonces, no llevaba torpedos activos. Claro. En algún momento llevó de prueba, ni siquiera ahora, ni siquiera para prácticas. ¿Está bien? La misión era, con el periscopio, mirar, fotografiar, identificar buques extranjeros que tengan que ver con la pesca ilegal y el comunicado, si vos lees el mensaje naval preciso, dice buques de interés y describe los nombres de determinados buques que si los vieran, los tendrían que ver, fotografiar y dar aviso. Bien, pero si esto es así, ¿para hacer qué? No sabemos. Ok, si esto es así. Si ellos ya habían dicho que el barco el submarino estaba averiado. Sí. ¿Cómo le dicen vuelva a Mar del Plata? Sí, eso es Si eso tenía es algo que a menos de la mitad de la velocidad. Eso se lo pregunté el jueves al capitán Balbi, ¿sí? Que fue a declarar mitad como submarinista. Mitad como submarinista experto, porque realmente fue capitán. Y otra parte como vocero. En la parte de submarinista le pregunté exactamente esto. ¿Y qué dice? Claro, la respuesta de él es que es algo consensuado entre el comandante del buque y el comandante del Comando de Fuerzas Submarinas, en donde se estableció una comunicación que sí existió, porque no te olvides que estuvieron más de 8 horas en comunicación casi permanente entre las distintas vías, ¿no? El HF, las llamadas satelitales y las de datos, que todavía no tenemos el contenido completo de todo eso. Pero bueno, fue un caso de locura conjunta. Exactamente. Y la verdad... Es poco creíble. Es poco creíble. Uno puede decir cualquier cosa. Y es más, lo que vos describiste, que podría ser un mensaje en código, es algo que está en carpeta. Ahora, la verdad que aseverar una cosa o la otra también es como... Pero ¿sabes qué pasa? Que en la falta de respuestas contundentes, exacto, y entra sumado, a tallar la hipótesis y la conspiración. Y sumado a la falta de información, o sea, a lo que se ocultó de entrada y durante todo
este proceso. A las idas y vueltas, que vos también la describiste y estoy de acuerdo, yo lo he dicho creo que desde los primeros días, ¿no? Que primero dijeron solamente es un problema de incomunicación, después reconocieron el tema de la avería. Yo se lo pregunté también a Balbi el día jueves y me dijo que él mismo no sabía. Iban dosificando por la incomodidad. Él mismo, digo, no sabía y que le dijeron a él que él se enteró recién, no sé si el sábado o el domingo, de que existió este mensaje respecto de la avería. Y bueno, así todo. Entonces, estoy de acuerdo con vos y soy uno de los que lo dije desde un primer momento, que toda esta sumatoria de cosas lo que te suma son interrogantes más que respuestas. ¿Vas a ir mañana al encuentro con Macri? Sí, claro que voy a ir. ¿Esperas algo? Mirá, ¿Algún dato? ¿Algo de no, verdad? dato no, pero sí espero. Esto fue así, mirá. El día jueves de la otra semana, el ministro Aguad fue a Mar del Plata y habló con una parte de los familiares. Yo no pude llegar. La pasó muy mal Aguad. ¿Van a pedir la renuncia de Aguad o no? No importa. Es como nunca pedimos tampoco la renuncia de RUR. Nosotros lo que nos interesa es la verdad. Claro. La verdad. ¿Me entendés? Sí. Entonces, Con este o con el que venga. Exactamente. Entonces acá la cuestión es que cuando el ministro fue a Mar del Plata, yo pude transmitir a través de Claudio Rodríguez, que es hermano de Hernán Rodríguez, que él sí estaba y no le permitían acceder a la reunión porque estaba Marcela, su cuñada. Dijo, por favor, habla en mi nombre, porque yo no llegaba y necesitaba decirle un par de cosas. Esto, que necesitamos encontrarlos, ¿sí? Y para encontrarlos necesitamos ampliar la búsqueda y usar todos los recursos posibles para buscarlos. ¿Hay ¿Está más bien? recursos que los que Sí, claro que hay. Claro que hay. Hay privados y hay estatales, ¿sí? Entonces, hay que utilizarlos. Privados, por ejemplo, pesqueros con equipamiento de alta tecnología que puede detectar... ¿Mejores que los equipamientos militares? Sí, detectan cardúmenes como el Víctor Angelescu, el barco este del INIDEP, que en algún momento detectó contactos a más de 800 metros de profundidad. Tienen equipos de sonar multiaz que detectan cardúmenes de peces a más de 1000 metros o alrededor de 1000 metros de profundidad. Pero no solamente detectan los cardúmenes, detectan hasta el tamaño de los peces. De hecho, el Angelescu fue comprado para que, en virtud del tamaño de los peces, den los permisos de pesca en determinado sector o no. ¿Sí? Fíjate la agudeza que tiene los... Bueno, hay pesqueros que tienen estos mismos equipamientos. Por ejemplo, el Centurión del Atlántico, que se ofreció a la Armada para colaborar y no fue tenido en cuenta. Entonces pedimos que se tengan en cuenta esos. No solamente que se adopten. Sí, claro. ¿sí? Que se adopte. Pensá que tienen ganas de... Que se adopte la prefectura. La prefectura, que es la patrullera del mar argentino por excelencia, nunca se la tuvo en consideración para colaborar. No sé exactamente qué buques tendrán, con qué tecnología para ayudar, pero por ejemplo para logística servirían y no se tuvo en cuenta. Y después lo que se le pidió también es que se contrate directamente una empresa privada que nosotros particularmente conseguimos a 3 que se dedican a exploración submarina a grandes profundidades y que nos pasaban presupuesto entre 2 y 4 millones de dólares. Lo que entendemos que para el presupuesto del Estado no es gran cosa. Y lo otro que se le ocurrió a un familiar y que todos lo adoptamos y que fue una gran idea porque ante cada persona desaparecida siempre se ofrece una recompensa, que es pensar que tenemos 44 desaparecidos y ofrecer una recompensa interesante, nacional e internacional, para que quien quiera venir a su riesgo a colaborar con la búsqueda y encontrarlos, tenga este aliciente. Y bueno, yo lo que espero es que, en virtud de que estos pedidos ya se los expresamos al ministro, mañana el presidente nos diga, sí, vamos a hacer esto, esto y lo otro, o no vamos a hacer esto por tal y cual cosa, porque somos todas personas grandes que comprendemos y podemos dialogar, y si nos expresa los fundamentos razonables para decirnos esto sí y esto no, bueno, lo charlaremos. Pero me parece que eso es lo más importante y tomar decisiones concretas porque técnicamente hoy no hay nadie buscando el submarino. Porque los pocos buques que están reaprovisionándose, ahora reintegrándose, y el Yantar ruso ya anunció que a fin de mes se va. Luis, muchísimas gracias por venir. Al Suerte contrario. mañana. Gracias a vos.